Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar un poco como referencia, vamos a entrar al capítulo 23 del libro de texto que trata sobre potencial eléctrico. Ok, entonces en este capítulo vamos a explorar varias cosas. La primera es el concepto de energía potencial eléctrica. Energía potencial eléctrica. Esto va a ir al par de la definición, o sea, van juntas con la definición de trabajo. O sea, vamos a cuantificar el trabajo asociado para mover partículas. De hecho, así he titulado la clase de hoy, porque básicamente eso es lo principal que vamos a hacer hoy. Vamos a también conocer el concepto de potencial eléctrico, ya una vez hayamos definido la energía potencial eléctrico. Y finalmente vamos a hablar de superficies equipotenciales. Ustedes ya tienen una pequeña noción de superficies equipotenciales de la práctica de laboratorio de la semana pasada, porque en esa práctica de electrostática, pues estuvieron hablando sobre campo eléctrico, líneas de campo eléctrico y superficies equipotenciales. Más o menos tienen tal vez una noción de lo que son. El tratamiento de lo que vamos a hacer aquí en clase se parece bastante a lo que vimos en el capítulo 21, cuando definimos en principio la fuerza asociada entre partículas, ya sea una pareja de partículas o más de dos partículas, y también vimos la energía, perdón, el campo eléctrico, cuando hicimos independiente la cantidad de fuerza respecto a una carga que sintiera esa fuerza. Entonces, más o menos aquí se hace ese trabajo cuando nosotros definimos el potencial eléctrico. La diferencia entre estas cantidades y las del capítulo 21 es que estas cantidades de este capítulo son escalares. Y eso hace que estas cantidades sean mucho más útiles o mucho más utilizadas en las aplicaciones cotidianas. El potencial eléctrico es el que normalmente nosotros escuchamos como el voltaje. Entonces es la cantidad asociada que se utiliza para definir corriente, resistencia en circuitos, en instalaciones eléctricas. Y las superficies equipotenciales son como el análogo de las líneas de campo, solamente que las superficies equipotenciales lo que me permiten es ver cómo está distribuido el potencial en la cercanía de una carga o de una fuente de carga eléctrica. Entonces, el primer concepto del que vamos a hablar es el de la energía potencial eléctrica. Ahí vamos a empezar. Muy bien, entonces, sobre la energía potencial eléctrica, damos, eh, recordamos el caso de la energía potencial gravitacional. Entonces, vamos a hacer una especie de analogía con eso, ¿no? Entonces, a manera de introducción, vamos a ver la energía potencial gravitacional. Solo un recordatorio. Nosotros teníamos, por ejemplo, una bola, cualquier objeto que iba a caer desde un punto alto hasta uno más bajo, donde a este punto le llamamos A y a este punto le llamamos B. Entonces nosotros sabemos que la partícula iba a seguir una trayectoria como esta, ya que la fuerza a la que está sometida es el peso.
Y ese peso es igual a la multiplicación de la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, aquí voy a tener yo una altura A y aquí voy a tener una altura B, de tal manera que la diferencia entre estas alturas usualmente le llamábamos H. Casi siempre el punto B para nosotros era, era el suelo o la referencia, entonces casi siempre la altura Y era cero, la altura B era cero. Entonces nosotros sabemos que el trabajo realizado por esa fuerza gravitacional eh, es el mismo para cualquier trayectoria del punto A al punto B. Permítame. Ok, entonces, les decía, el trabajo realizado por la fuerza gravitacional es el mismo de cualquier trayectoria. O sea, es decir, yo aquí estoy mostrando la trayectoria natural que nosotros sabemos que va a seguir la partícula, pero realmente podría seguir cualquier trayectoria y el trabajo asociado es el mismo siempre, es independiente de la trayectoria. Entonces, en el curso de física anterior aprendimos que ese trabajo era igual, ya que la fuerza gravitacional es una fuerza conservativa, es igual al negativo de la energía potencial, o lo que es lo mismo, el negativo de m por g por y de b, a ver, sí, y de b menos mg por y de a, que lo resumíamos en m, a ver, quiero ver, el final menos el inicial, sí, correcto. Y esto me quedaría mgh. Esa era la expresión que nosotros teníamos para el trabajo realizado por la fuerza gravitacional. Entonces, tal vez, no sé si en aquel momento a ustedes les hicieron la deducción completa de dónde venía esa expresión. Entonces, justamente el trabajo que vamos a hacer hoy, eh, o el desarrollo más bien que vamos a hacer para encontrar ese trabajo, es a partir de dónde surge ese ecuación. Por ejemplo, ¿por qué me aparece MGY? ¿No? O sea, ¿por qué aparece ahí eso? Y eso viene por la solución de una integral. Entonces, en general, nosotros vamos a definir el trabajo asociado para mover una partícula en una región donde hay una fuerza, en este caso puede ser una fuerza eléctrica, ya sea que yo esté haciendo el trabajo sobre la carga o la carga esté haciendo un trabajo. Alguien tiene abierto el micrófono. Sí. No Voy a sé si... subir la imagen un poco para arriba de nuevo. Ah, ok. Sí, sí, sí. Está bien. Siempre díganme cuando están copiando algo. Yo a veces voy rápido, ¿no? Siempre díganme. Ok, entonces la expresión general sería trabajo para mover la partícula del punto A al punto B es la integral desde el punto A hasta el punto B de una fuerza asociada a un desplazamiento. Esta es una fórmula general, no la estoy definiendo aquí, es una integral que ya la tenían ustedes definida, no sé si lo habrán visto así en este detalle en física 100, ¿verdad? Pero pues esto es una integral de línea. Integral de línea. Una integral de línea es parte de las integrales que están definidas en el cálculo vectorial. Es decir, aquí estoy haciendo una integración con vectores, no con escalares, como lo hacía tradicionalmente en los cursos introductorios de cálculo. Entonces, esta integral de línea significa que nosotros queremos pasar a la partícula de un punto inicial A a un punto inicial B.
Y como les decía en el ejemplo anterior, yo puedo mover por cualquier trayectoria que a mí se me ocurra la carga. Entonces voy a poner aquí una trayectoria arbitraria. Entonces, si yo decido que la carga se mueva del punto A hasta el punto B, imagine que esta es la carga, la voy a poner positiva mejor. Esta es la carga, ponerle Q aquí. Voy a definir un sistema de coordenadas de referencia. Este sería el eje Y, este el X. Entonces yo puedo encontrar cuál es la posición a la cual se encuentra la partícula en un instante dado mediante un vector R, donde R, coordenadas cartesianas bidimensionales, va a estar dada por esta ecuación. ¿Okay? Una ecuación general, es decir, puede tener una coordenada en X, una coordenada en Y cualquiera. Bueno, entonces, asociado a ese punto donde se encuentra, va a haber una fuerza, ya sea una fuerza que la fuerza está sintiendo debido a un agente externo, o en este caso sería la del campo, la asociada al campo eléctrico. Entonces, imagine que la fuerza viene en esta dirección, la fuerza F. Para nosotros siempre esa fuerza F va a ser la fuerza eléctrica, que es la misma que calculamos en el capítulo 21. Y además, si yo derivo el vector R, entonces me va a aparecer otro vector dr que usualmente, por ejemplo, el libro de texto le llama dl, ¿no? Es un diferencial de trayectoria. Ese diferencial de trayectoria es un vector que siempre viene tangente a la trayectoria de la partícula en ese punto. Y entre ellos dos, pues hay un vector, hay un ángulo teta. Bueno, usted puede notar que en la integral de línea que encerré en la parte de arriba hay un producto punto. Entonces, pues vale la pena aquí hacer un recordatorio de lo que es el producto punto, o también llamado el producto escalar, porque el resultado de un producto punto es un escalar. Entonces, el producto punto entre dos vectores A y B es igual a la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo que hay entre los dos. Anote ahí en la ecuación de la integral de arriba, ¿no? Entonces eso sería el f punto de L, sería la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Y así ya usted procedería a encontrar cuál es la variable a integrar y pues expresaría los límites de integración en base a esa variable. Hay otra manera también, es verlo en términos de las componentes. Si usted tiene descompuestos A y B, entonces quedaría AX por BX más AY, BY. Entonces, eso lo que le da a usted una idea en términos de los vectores unitarios es que el producto punto de vectores en la misma dirección, perdón, aquí es punto, da 1, y el producto punto entre vectores perpendiculares es 0. ¿Sí? Entonces, pues obviamente la integral esta de arriba sería 0 si yo quisiera mover a la partícula en una dirección a 90 grados de la fuerza. Entonces, esto hay que tenerlo en mente porque para resolver esas integrales vamos a tener que emplear estos conceptos de cálculo, de vectores. No hay tantos problemas en el libro, pero sí hay un par por ahí. Vamos a resolver en las próximas clases por lo menos uno, donde toca hacer la integral de línea. Pero mayormente lo que usamos son casos especiales, donde yo defino un caso y para ese caso especial hago la integral y ya tengo la respuesta. Más o menos como lo que pasó
en termodinámica cuando yo definí una expresión general para el trabajo y luego dije, bueno, para el adiabático, para el isotérmico, son estos los resultados. Entonces, la mayor parte del tiempo ya se tiene la respuesta de esa integral. Bueno, entonces, bien, de eso se va a tratar, ¿no? O sea, esto es la base para definir el potencial eléctrico, porque el potencial eléctrico eso es lo que hace. Potencial eléctrico, digamos que es una fuerza motriz que mueve partículas de un punto a otro. Y esa es la parte fundamental de una corriente eléctrica. En una corriente eléctrica, las partículas cargadas, en el caso de un conductor, los electrones, se mueven de un punto a otro. Y al moverse de un punto a otro, entonces, pues generan una corriente y eso hace que los aparatos eléctricos pues, funcionen, en términos muy simples. Bueno, entonces ahora eh, vamos a resolver esa misma integral, o sea, vamos a hacer un tratamiento similar al del caso gravitacional, pero cuando nosotros tengamos un campo uniforme. Bueno, entonces, antes de eso, solo un detalle, la fuerza eléctrica, F eléctrica, que es la que viene dada por K sub E, Q1, Q2, entre R cuadrado, es conservativa. Pues al igual que en el caso gravitacional. Entonces, si es conservativa, eso quiere decir que puedo aplicar la misma ecuación, que el trabajo para mover una partícula de A a B es el negativo del cambio en energía potencial. Entonces, ahí es donde voy a emplear esa integral de línea del trabajo, ¿no? Porque yo lo que ando buscando es definir la energía potencial eléctrica. Entonces, si yo encuentro el resultado del integral para mover una partícula de un punto a otro, entonces básicamente estoy encontrando cuál es la energía potencial asociada a esa configuración de carga. Y otra de las cosas que podemos aplicar es, pues obviamente, el principio de conservación de energía. Que si yo muevo una partícula de un punto A a un punto B, la energía mecánica se va a conservar. Entonces, estas ecuaciones también hay que utilizarlas, hay que encerrarlas porque son las más empleadas en este primer grupo de problemas que vamos a ir realizando en este capítulo. Eso abre la puerta para problemas similares a los de conservación de energía que resolvieron en Física 100, donde por ejemplo, venía un esquiador o una persona que bajaba una colina y andaban buscando cuál era la energía potencial o la altura, la velocidad final, todo ese tipo de cosas. Problemas similares a esos se tratarán de resolver mediante esta ecuación. Bueno, entonces, como les dije, voy a ir resolviendo para casos particulares. Básicamente nos interesan dos casos aquí a nosotros: el campo eléctrico uniforme y cuando tengo cargas puntuales. Son dos casos lo que voy a estudiar. Entonces, el primero, caso número 1, cuando tengo un campo uniforme. Este caso lo estudiamos un poco en detalle ayer, cuando resolvimos los problemas. Bueno, hicimos un problema realmente, que fue este del movimiento de partículas cargadas en un campo uniforme. Y dijimos que para conseguir un campo uniforme, pues lo que necesitábamos era tener una región como la que se muestra en pantalla, una región de placas paralelas, y donde las placas estaban cargadas el mismo valor, pero con diferentes signos. Y eso me iba a generar una región en la cual, en cualquier punto donde midiera el campo, pues iba a ser el mismo. O sea, es decir, la partícula iba a estar sometida a una fuerza constante, y lo cual provoca un movimiento con aceleración constante. Entonces, ¿qué pasa con las partículas en esas regiones? Eso es lo que voy a ver. O sea, ¿cómo defino a la energía potencial asociada al movimiento de esas partículas en una región de campo uniforme? Bueno, entonces otra vez hago la configuración de las placas paralelas. Voy a poner en la parte de arriba
una placa positiva, en la parte de abajo una placa negativa, y justamente en el centro voy a definir un sistema de referencia. De tal manera que este sea el eje y este sea el X. Pues, la parte en X no me interesa tanto porque no va a haber movimiento en X, ¿no? Defino una separación que hay entre las placas D minúscula. Puedo dibujar las líneas de campo asociadas a esta región de campo uniforme. Recuerde que tienen que ser equidistantes. No voy a ponerla de en medio. Tienen que ser equidistantes para simbolizar pues de que el campo ahí es uniforme. O sea, aquí tendría un campo E. Okay. Y voy a definir los dos puntos alrededor de los cuales las partículas se van a mover. Este va a ser el punto final B y este va a ser el punto final A. Entonces, si yo coloco una carga de prueba, que es una carga por definición positiva, entonces esta se va a mover en el campo, en la región de campo uniforme, se va a mover hacia abajo, ya que tenemos una fuerza de repulsión debido a la placa negativa, a la placa positiva, y una de atracción debido a la placa negativa. Entonces tendría que, ya sabemos que eso se mide como Q sub 0 por E. Q sub 0 por E. Bueno, entonces la partícula se mueve desde el punto A hasta el punto B. Desde el punto A hasta el punto B. Por lo tanto, puedo hacer la solución de la integral, así como la mostré aquí. Entonces, les dije que para resolver esta integral, primero tengo que definir un vector de posición R, que va desde el origen hasta la posición de la partícula. Vamos a ponerlo aquí en otro color. A ver si no me queda muy montado esto. Viene aquí, ¿no? Entonces este sería el vector de posición R. Ese vector de posición R, vamos a anotar aquí su definición. R, pues vean que solo tiene coordenadas en Y, no en X. Entonces, por lo tanto, sería Y en la dirección de Y. Y note que cuando yo derivo esta expresión, me tiene que quedar el vector de posición relativa de S, ¿no? Entonces la derivada de este sería la derivada de Y con respecto a Y. Pero esta va a ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque siempre recuerde que el vector de posición relativa de L siempre va tangente a la trayectoria. Y la trayectoria pues es de arriba hacia abajo. Bueno, entonces ya tengo eso. Ahora lo que me hace falta es definir la fuerza. La fuerza, como lo veo ahí, es Q sub 0 por el campo. Pero el campo es uniforme. Pero que sea uniforme no le quita la característica vectorial. Entonces vea que el campo va hacia abajo, ¿no? Entonces sería menos Q sub 0 por la magnitud del campo en la dirección de Y. Entonces ahí tengo mis dos componentes de la integral de línea. Entonces vamos a resolver esa integral. La integral del trabajo para mover la partícula de A a B, pues sería la fuerza, que es menos Q sub 0, E en la dirección de Y, y aquí va el producto punto con el otro vector. Y acordémonos que si yo hago el producto vectorial o el producto escalar entre estos dos vectores, pues es igual a 1, ¿no? Los signos menos se cancelan y entonces la integral me va a quedar
Q sub 0 por el campo. Recuerde que el campo es uniforme, y si el campo es uniforme, eso significa que es igual a una constante. Y luego el diferencial de y. Entonces ahora ya puedo sustituir las coordenadas o los límites de integración correctos. Entonces iría desde y a hasta yb. Bueno, entonces si yo integro eso, la carga de prueba sale del integral, el campo también sale del integral y solo me va a quedar la integral de y a yb diferencial de y. Eso sería Q sub 0 por E yb menos ya. Y recordar que por la definición del trabajo, esto es igual al negativo, el cambio en energía potencial, o sea, es igual al negativo de UB menos UA. Entonces ya aquí he definido, quién es entonces quién es entonces cada una de las expresiones de la energía. Vamos a ver si estamos bien ahí. Creo que tengo al revés algo allí. Solo déjeme confirmar. HB, ya. Correcto, sí. Entonces, si paso a multiplicar el signo al otro lado, entonces me va a quedar que esto es igual a Q sub 0, E, ya menos YB, ¿no? Y del otro lado, pues lo que me queda es entonces el cambio en la energía, ¿no? Entonces quiere decir que asociado a ese campo uniforme, pues lo que tengo es es un trabajo donde he definido la energía potencial para ese movimiento. Entonces, ¿qué información puedo sacar a partir de este resultado? Entonces, lo primero es que si la carga es positiva, si Q es positiva, si la carga es positiva, note entonces que el trabajo va a ser positivo, porque si sustituye ahí arriba, el campo es uniforme, así que es positivo. YA menos YB, YA es mayor que YB, entonces la resta de esos Y va a ser positiva y por lo tanto entonces eso provoca que el trabajo sea positivo. El trabajo sea positivo. Que el trabajo sea positivo significa que es la partícula la que está realizando el trabajo. O sea, naturalmente la partícula se va a mover hacia abajo porque la línea de campo lo está obligando a moverse. Recuerde, no lo había dicho creo en las últimas clases, pero las partículas positivas se mueven a favor de las líneas de campo y las partículas negativas se mueven en contra de las líneas de campo. Bueno, entonces naturalmente este trabajo sale positivo y como consecuencia lo que pasa con la energía potencial es que menor a cero, o sea, disminuye. O sea, es decir, en la parte de arriba hay un mayor potencial y en la parte de abajo hay un menor potencial, así que disminuye la energía potencial. El caso 2, igual siempre, si Q es positiva, bueno, perdón, aquí se me olvidó, se me olvidó poner que aquí la partícula se está moviendo a favor del campo. Lo voy a poner así. Sería
paralelo al campo, paralelo al campo. Y aquí sería al contrario, antiparalelo al campo, antiparalelo al campo. Y en ese caso, entonces, el trabajo quedaría negativo y el cambio en energía potencial quedaría positivo. O sea, es decir, si la partícula hace el movimiento contrario al que mostré en la figura anterior, a esta figura de acá arriba, entonces el trabajo va a disminuir. ¿Por qué? Porque YA va a ser menor que YB y por lo tanto entonces el trabajo es menor que cero. Y como el trabajo es el negativo del cambio en energía potencial, entonces en este caso la energía potencial aumenta, ¿no? Entonces en la medida que la partícula se acerca a la placa positiva, su energía aumenta. Y cuando las cargas son negativas, ocurre la inversa de esto, ¿no? Si Q es negativa y si es paralelo al campo, entonces el trabajo es menor que cero y el cambio en energía potencial es mayor a cero. Y el último caso, eso es porque si nota aquí en la ecuación de trabajo, aparece Q, ¿no? Entonces, si Q es negativa, se invierte los resultados que habíamos visto en los numerales 1 y 2. Esa es la razón. Entonces, si Q es negativa y se mueve antiparalelo al campo, entonces el trabajo es positivo y la energía potencial disminuye. Entonces, en general, lo que puedo decir es que ya sea que la carga sea positiva o negativa, hay una regla general para poder encontrar qué pasa si aumenta o disminuye la energía potencial. Entonces, U siempre va a aumentar si la partícula se mueve opuesta a la fuerza eléctrica. ¿Sí? Y U va a disminuir si la partícula se mueve en la misma dirección que la fuerza. Entonces lo puedo resumir aquí como en una especie de ecuación. Entonces, U aumenta si Q se mueve antiparalela a la fuerza. Y U disminuye si Q se mueve paralela a la fuerza. Eso resume lo que escribí en los numerales del 1 al 4. Entonces, cuidado con estas cosas porque usualmente son tomadas en cuenta cuando se elaboran preguntas conceptuales para el examen o los controles de lectura. Muy bien. Bueno, entonces ahí terminamos con el caso del campo uniforme. En este caso no le vamos a prestar tanta atención como al siguiente, que es cuando tenemos dos cargas puntuales. Caso número 2, dos cargas puntuales. Muy bien, entonces en este caso nosotros vamos a definir primero una carga positiva que es la carga fuente, vamos a llamar solamente Q y vamos a poner por aquí una carga en un punto intermedio a una carga Q sub 0, que es la carga de prueba. Esa carga de prueba se viene moviendo desde la cercanía de la carga Q hasta alejarse de ella. Entonces se movió desde un punto que le puedo llamar A y quiere llegar hasta un punto B.
Sabemos que el campo generado por la carga Q es radial y por lo tanto entonces viene dado por esta flecha. Este es el campo en el punto A. Y en el punto B, el campo siempre es radial, solamente que un poco menor en intensidad. Entonces, yo voy a denotar eso con una flecha más corta. Voy a tener un radio, que es el radio o la distancia asociada. La distancia asociada al punto A. Vamos a llamar RA. Un radio a la posición intermedia en la que se encuentra. Y vamos a tener otro radio también, o distancia asociada al punto final. Entonces, otra vez quiero calcular el trabajo asociado para mover esa partícula del punto A al punto B. Como saben ustedes, el campo aquí no es uniforme. Porque nosotros sabemos que, aquí lo voy a poner en un apartado, sabemos que las líneas de campo asociadas a una carga positiva son radiales y no hay una región de campo uniforme, es decir, en todo punto, a distancias distintas de la carga, pues el campo es diferente, ¿no? Entonces este es un campo no uniforme. Permítanme. Ok, sigamos. Bueno, decía, entonces este campo no es uniforme, por lo tanto la integral que va a resultar es diferente, ¿no? Y sabemos que la fuerza que va a sentir esa partícula de prueba es una fuerza que viene dada por la ley de Coulomb, ¿no? Que sería Q por Q sub 0 R cuadrado en la dirección radial, ¿no? Ok. Entonces, vamos a proceder a calcular el trabajo asociado para mover esa partícula del punto A al punto B. Sería la integral de AB de la fuerza F punto dl, ¿no? Y el dl en este caso, sería un diferencial del radio en la dirección del radio, ¿no? Porque es un vector que viene desde el centro, que es la carga Q, hasta cualquier punto. Entonces, pues, es un vector radial. Ok, entonces, si hago el producto punto, pues bueno, me va a quedar la integral de la constante eléctrica Q sub 0 entre R cuadrado por el diferencial de R. Entonces, la variable integral aquí es R, desde el punto A hasta el punto B. Aquí la integral que tengo que resolver es diferencial de R entre R cuadrado. Sabemos que esa integral es menos 1 sobre R cuadrado. Entonces, por lo tanto, el trabajo me queda aquí igual, ya simplificando, Q, la constante eléctrica, Q sub 0 por 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Eso viene dado ahí por los signos que van a aparecer. Va a aparecer un signo menos por la integración. Y entonces, al evaluar los límites de integración, eso invierte la resta. Bueno,
acordémonos que esto es igual a su vez al negativo del cambio en la energía potencial. Por lo tanto, esto es igual a la energía potencial en A menos la energía potencial en B. Entonces, a partir de esto, puedo ver que este primer término vendría a ser UA, y obviamente esa constante unida con el segundo término vendría a ser V. Entonces, definimos a partir de esa ecuación que la energía potencial eléctrica asociada a dos cargas puntuales es igual a la constante eléctrica por la carga 1 por la carga 2 entre R, solo R, no R cuadrado, y ya, ¿no? Y es un escalar, cuidado con eso, es un escalar. Aquí vamos a ir anotando eso. Es un escalar que de unidades de joules, ¿verdad? Y pues esa es la, como les digo, la energía potencial eléctrica para dos cargas puntuales. Entonces, si notan, esta ecuación se parece bastante, o tiene una similitud muy grande con la fuerza de Coulomb, con la única diferencia que la fuerza de Coulomb en el denominador tenía el R al cuadrado. Aquí solo lo tengo a la 1. Ok, entonces con esa expresión yo puedo tener dos casos de estudio dependiendo de los signos de las cargas. El primer caso lo voy a hacer cuando las cargas son del mismo signo. O sea, es decir, dos cargas positivas o dos cargas negativas. Cada una de ellas separadas en distancia R, ¿no? Pues obviamente esta sería Q y la otra sería Q sub 0, no importa la notación. Entonces, si yo en esa gráfica pongo en el eje vertical a la energía potencial y en el eje horizontal a R, la gráfica tiene una forma hiperbólica. Más o menos así. Entonces, lo que puedo decir aquí como observación es que si se fija la gráfica está en el primer cuadrante, por lo tanto la energía potencial siempre va a ser positiva. Entonces U es mayor que 0. Aquí, U es mayor que 0, esa es la primera observación. Y eso es evidente, ¿no? Porque note que U es un escalar y U al ser un escalar, entonces puede ser tanto positivo o negativo. Y el signo nada más puede provenir de los signos de las cargas. Entonces, si multiplico más por más en las cargas, pues me da más, y si menos por menos también me da menos. Entonces eso va a hacer que siempre U sea positivo cuando las cargas son iguales o del mismo signo. Bien, la segunda observación que puedo hacer es que si R tiende a 0, entonces la energía potencial tiende al infinito. O sea, entre más cerca están las partículas entre sí, entre más cerca están las partículas entre sí, pues mayor va a ser el potencial. Mayor va a ser el potencial. Y eso pues ya lo teníamos definido aquí, ¿verdad? Ya lo teníamos definido aquí, ¿no? Cuando las partículas se acercaban a la placa, vimos que el potencial iba a aumentar. Y tenemos el caso opuesto, o sea, si R tiende al infinito, entonces lo que veo es que el potencial tiende a ser 0. O sea, cuando las cargas están muy separadas, puedo considerar que el campo es 0. Y luego tengo el otro caso, el caso cuando las partículas tienen signo diferente. Aquí tendría R y aquí tendría U. Y entonces en estos casos, pues como les digo, bueno, las partículas son de signo opuesto. Son de signo opuesto. Y siempre están separadas por una distancia R,
Esta sería Q, esta sería Q sub 0. Y la gráfica me quedaría en el cuarto cuadrante. O sea, es decir, aquí la energía siempre sería negativa. Eso es porque hago la multiplicación de una carga de signo más con una de signo menos. Pues eso va a ser siempre negativo. Aquí, si R tiende a 0, entonces el potencial tiende a menos infinito. Y si R tiende a infinito, pues también el potencial tiende a 0. Esos últimos dos casos van a ser de particular interés para nosotros cuando veamos cuando tengamos más de una pareja de cargas. Entonces, cómo formar una configuración donde hay más de dos cargas. Bueno, entonces ahí tenemos, o logramos ya el objetivo de la clase de hoy, que era definir una expresión para la energía potencial entre dos cargas. La del caso 1, como les digo, pues no la utilizamos mucho, no encontramos tantos problemas, pero pues hay que tenerlo en cuenta. Mayormente trabajamos con el caso de las cargas puntuales y vamos a ver un caso 3, que es cuando tengo más de dos cargas. Básicamente es aplicar el principio de superposición, es generalizar esta expresión que tengo aquí agregándole más carga. Lo mismo que hice con el campo eléctrico, que fui encontrando el campo que había, o la fuerza eléctrica sería más bien, la fuerza que ejercía una partícula sobre la de referencia, más la otra, sobre la de referencia, más la otra, y hacía una suma vectorial. En este caso, la energía es un escalar, por lo tanto, entonces es más sencillo porque se va a tratar nada más de una suma escalar. Es mucho más fácil y por eso es que este tratamiento es el preferido para las aplicaciones prácticas. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta antes de cerrar. ¿Podría subir a la parte donde estás explicando si Q es positiva, entonces el trabajo mayor que cero? Aquí. Eso, sí. Es que dice si Q es negativa, en Sí. dirección del campo, el cambio de energía va a ser mayor que cero. Pero es que lo que me confundía a mí es que Q es ¿Cuál es el negativa, número 4? no, el 3. El 3, Q negativo y y me voy moviendo a favor de la línea de campo. Ajá. El trabajo es negativo, ¿no? ¿O cuál es su duda? Es que no sé si entendí mal, pero a mí me pareció que había dicho antes que carga negativa se mueve, no, carga positiva se mueve en dirección de las líneas de campo y negativa en contra. Y ahí está diciendo a favor del campo. Ajá, exactamente. Cuando las partículas se van moviendo, digamos que el movimiento natural que tienen ellas, natural es que yo pongo la partícula ahí y ella va a seguir la línea de campo. Entonces, bueno, si quiere voy a hacer una figura de lo que está pasando ahí, en ese caso particular, el 3. Y tengo la placa negativa. Entonces, las líneas de campo siempre van hacia abajo. Siempre van hacia abajo, igual que como vimos en el caso anterior. Pero ahora es una partícula negativa. Está aquí y se va a mover en contra. Entonces, como se va a mover, ¿por qué se va a mover en contra? Bueno, porque va a sufrir una atracción de la placa negativa. Entonces, esa atracción se da mediante la fuerza F igual a Q sub 0, pero Q sub 0 en este caso es negativa, ¿sí? Entonces, lo que significa, esto es menor que 0, lo que significa entonces es que la fuerza es antiparalela a la línea de campo. Entonces, ¿qué pasa con el trabajo, ¿no? El trabajo es negativo. ¿Por qué el trabajo es negativo? Porque el trabajo
es Q, es el Q sub 0, por el campo eléctrico, por, podemos decirlo así, el cambio en la posición en Y. ¿Sí? Entonces me voy a mover de una posición de abajo hacia arriba. Entonces quiere decir, por lo tanto, que el delta Y va a ser positivo. El campo también va a ser positivo. Es decir, esta es mayor que 0, esta también es mayor que 0, pero esta es menor que 0. Entonces eso hace que el trabajo sea negativo. O sea, todo el trabajo va a ser negativo. Y como el trabajo es igual al negativo del cambio en energía potencial, entonces el menos del trabajo se va a anular con ese menos del cambio en la energía, y entonces eso hace que la energía aumente. No sé si me di a entender. Sí, sí, sí entendí. Pero entonces lo que vi esto también de U aumenta si U, no, si Q se mueve en contra, ¿A dónde? justo de abajo, U después de eso, aumenta. y Q se mueve antiparalelo al campo. Sí, pero la fuerza ¿para dónde va aquí? Vamos a ver, U aumenta si Q se mueve, no sé si lo escribí bien, vamos a ver, U aumenta si la carga se mueve en la dirección opuesta a la fuerza eléctrica, y U disminuye si Q se mueve en la misma dirección. Ok, sí, ¿verdad? Ahí cambiaría. No sé por qué el libro hace esa anotación. Bueno, si quieren, quedémonos solamente con la otra, porque la otra es la correcta para mí. Creo que sí, porque en este caso la fuerza iría para arriba. Y... Ah, no, pero la partícula se mueve hacia abajo, ¿verdad? En el segundo caso. Sí. Ahí está la diferencia. Sí, ese es el problema. O sea, la partícula se mueve hacia abajo en el segundo caso. La partícula se mueve para acá. Entonces tendría aquí yo un YA y aquí tendría un YB. Entonces la fuerza va hacia arriba. La fuerza va hacia arriba y la partícula se va moviendo hacia abajo. No, ahí está la justificación. Por eso es que aquí se va moviendo en contra de la fuerza. Y cuando se mueve a favor, o sea, si me muevo de abajo para arriba, entonces ahí sí disminuye la energía. Ahí sí disminuye, porque la fuerza va hacia arriba. Entonces ahí se mueve a favor. Sí, el caso, quiero aclarar, en el caso 1 del que mostramos ahí, la partícula se va moviendo de arriba hacia abajo, que fue el que mostramos en la figura. El caso 2, que la partícula se va moviendo de abajo hacia arriba. Entonces se está moviendo en contra de la fuerza, porque la fuerza va hacia abajo. En la segunda, la línea se está moviendo. No sé si tal vez hay unas figuras en el libro que creo que sirven para aclarar eso. Solo denme un momento, lo voy a poner aquí en pantalla para que no quede ahí en el aire esto. Por aquí. Aquí están. Estos son los primeros dos casos que mostré en pantalla. El A y B es el 1 y el 2. La partícula se mueve de abajo, de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, fíjese que ahí el movimiento es paralelo a la fuerza, entonces U disminuye. Primero, U disminuye, porque me estoy moviendo en la misma dirección de la fuerza. En el segundo caso, el B, el de la derecha, la partícula se va moviendo de abajo hacia arriba. Si se mueve de abajo hacia arriba,
entonces me estoy moviendo en contra de la fuerza eléctrica, por lo tanto, la energía potencial aumenta. Y aquí tengo los casos con la carga negativa. Si me muevo de arriba hacia abajo, me estoy moviendo en contra de la fuerza, por lo tanto, entonces U aumenta. Y si me voy moviendo, en este caso, a favor de la línea, de la fuerza, en este caso, la U disminuye. No sé si con esto queda más claro. Pero entonces el tercero es en contra y el cuarto es a favor de la fuerza. Sí, solo vea la dirección de las líneas de campo. Las líneas de campo estos dos que tengo aquí en pantalla son el 3 y el 4 respectivamente. Entonces, vea que las placas no las he movido, sigue siendo la de arriba positiva y la de abajo negativa, entonces las líneas de campo van hacia abajo. Pero como en este caso la carga es negativa, entonces cuando la carga es negativa, por eso es que les decía, las cargas negativas naturalmente se mueven en contra de las líneas de campo. ¿Por qué? Porque la fuerza es igual a la carga por el campo. Entonces, esa constante que es la carga, si es negativa, hace que los vectores sean antiparalelos. Entonces, en los dos casos, vea que tanto la fuerza como el campo son antiparalelos. En el primero me muevo de arriba hacia abajo, o sea, en contra de la fuerza, y en el segundo me muevo de abajo hacia arriba, hacia a favor de la fuerza. ¿Estamos? Sí, ya me queda claro. Ok, entonces, bueno, no les pude dar los 10 minutos que pensaba para que fueran a votar, pero los que no lo han hecho, vayan a hacerlo ahorita. Me mandan ahorita mismo, lo hacen en un ratito, me mandan una captura de pantalla de la pantalla final donde ya dice que ya terminaron de votar y entonces les voy a dar unos puntitos extras. Bueno, entonces ahí quedo pendiente de sus mensajes, me lo mandan al privado para poderles poner ahí en la lista. Bueno, entonces nos vemos mañana. Que tengan un feliz día. Cuídense mucho. Muchas gracias. Igualmente, feliz día.